El crimen fue menor es un podcast de poesía de Radio Huartes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la universidad, crítico literario y sobre todo lector de poesía. En este podcast invito a un lector o lectora tan desquiciada como yo y le pido que nos lea un poema que le haya arruinado la vida. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje mudos o hasta que nos boten del estudio. Este podcast se graba en los estudios de Radio Huartes en Guayaquil, Ecuador, y se puede encontrar en la página de la radio y también en Spotify. Esta tercera temporada, como ya saben, está dedicado a la poesía ecuatoriana o a poemas escritos por poetas, escritores, escritoras ecuatorianas. Y estamos en el 6º episodio. Creo que es el 6º, sí. El 6º episodio. Ya se me están acumulando en la memoria. Y aquí está mi pana, el Andrés Landazuri. ¿Cómo vas, pana? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Listo para seguir? En estos días ajetreados. Ajetreados en la U con mucha cosa. Pero aquí estamos para leer Sonia Manzano. ¿Qué quisieras decir de Sonia? Nosotros la tenemos muy, muy presente es como muy activa, ¿no? Uh-huh. La vemos en presentaciones de libros. Yo he estado en varias lecturas de su poesía. Siento que de todos los poetas que hemos hablado, no sé si es la única viva. A ver. De los que hemos hablado hasta aquí. Tal vez sí, ¿no? Tal vez sí, ¿no? O sea, estamos hablando solo de fantasmas. Cierto casi. Es. Y tal vez Iván Carvajal, que ya estoy spoileando de gana, pero es... del resto son poetas que ya no... Sí, creo que han sí, muerto. Claro. Bueno, a ella la escuchamos mucho, entonces sí, está como sí. presente. Bueno, ella, así digamos, como persona, es un personaje, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante, muy peculiar, con un carácter muy propio. Se nota, pues, que fue una tromba en su momento, ¿no? Y además tiene es también pianista. Yo la he oído cantar, la he oído tocar. Es todo un personaje muy interesante. Y claro, yo más bien la conocí como narradora. Claro, novelista. Como novelista. Yo lo primero que leí fue A Heces Fatales. Sí. Que es una novela súper interesante y justamente con un carácter medio disruptivo, provocador, así, ¿no? Que es, creo yo, un poco como el centro de su cosa, ¿no? Ella es siempre... como muy irreverente, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, digamos, de su poesía leí, de hecho, de este poema que vamos a leer fue del primer libro que cayó a mis manos alguna vez. Y ahí la conocí y lo que me gustó fue ese tono justamente medio entre divertido, burlón, irónico, a veces autocondescendiente, a veces directamente humorístico, aunque en este poema que vamos a leer no lo es. Así como muy suelto, como muy, muy libre. Y luego cuando alguna vez la conocí, claro, me daba cuenta, ella es así un espíritu muy particular y entonces eso es, digamos, lo que me atrajo a ella. Y luego ya con el tiempo pues he leído otras cosas. Me parece que como narradora es muy buena, como cuentista es de las mejores de las últimas décadas, ¿no? Tiene cosas muy interesantes. Entonces es una artista que vale la pena visitar, o sea, por su originalidad y por la cantidad de cosas que ha publicado. Es una de las voces fuertes de las últimas décadas, por lo menos desde los 80s, ¿no? Un poco antes. Uh-huh. Es uno de los nombres centrales, digamos, de la literatura ecuatoriana, ¿no? Entonces, por ahí fue la llegada. Claro, este poema en específico tal vez no guarda ese carácter tan... irónico o cómico que a veces puede tener ella, ¿no? Pero tiene su onda, ya lo veremos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Este poema, bueno, ya nos has dicho algo sobre el poema. Decir también que sí es interesante también hablar un poco de la vida de los poetas. O sea, qué bueno que mencionas haberle conocido o haber compartido con Sonia Manzano en diversas ocasiones, porque a veces a mí con los poetas me cuesta mucho bajarles del altar, digamos, ¿no? Claro, como uno los conoce a través de sus... y además la poesía tiene esta onda tan, uh-huh, de alguna manera distante, ¿no? De hecho, que sea la primera poeta que es alguien que, digamos, está presente, me parece bien interesante. ¿Algo más sobre este poema? Bueno, es un poema de su libro Último Regreso a Edén. El poema se llama Embrus Erectus, que de hecho desde el título hay pues un cierto guiño humorístico y provocador, ¿no es cierto? Este es un poemario del 2006, digamos de los últimos. Ella comenzó a publicar, no sé si es en los 70s o incluso 60s, no creo, ¿no? 70s debe ser los primeros. Y ha tenido una producción bastante sostenida, ¿no? Tiene varios libros de
de poesía, y ahí estoy viendo 1972 es el primero, ¿no? El nudo y el trino, el primer poemario. Pero luego tiene varias colecciones de poesía a lo largo de los 70s, 80s, 90s, o sea, realmente ha sido una autora prolífica y sostenida. Y también, como decía, de narrativa, donde quizá creo yo que es más potente aún, ¿no? Pero este de aquí, que es uno de los últimos, digamos, del 2006, es el primero que yo leí. Y como ves, ese último regreso a Edén, una de las cosas que quizá también puede caracterizar a Sonia Manzano es una cierta postura, llamémosle feminista, ¿no? Como de reivindicación de la mujer en términos activistas, ¿no? Ahí tiene poemas, por ejemplo, en contra de los escritores machos, por ahí tiene algún poema así, claro, irónico y demás, ¿no? Y este mismo que vamos a leer, Embrus Erectus, tiene que ver con eso, como de una construcción, de una autoconstrucción femenina, ¿no? Que tal vez es quizá una de las cosas interesantes. Eso es uno de los poemas de ese libro. Es un poema un poquito largo, pero no especialmente. Tiene 7 secciones, pero ninguna es especialmente larga. Y bueno, quizá tal vez leerlo antes de... Vamos de una. Aquí está Andrés Landázuri, que nos leerá el poema Embrus Erectus de Sonia Manzano. Embrus Erectus. 1. Ha llegado la noche. Me refugio en mi cueva. Froto mis talones entre sí. Invento el fuego. 2. Un aullido distante, como el de un animal con miedo, eleva su hocico hacia la luna y roza su pezón más purulento. Llueve harina mezclada con gemidos. 3. Todas las noches, una gran parte del bosque es devorada por criaturas extrañas. Del bosque solo queda un fémur de gacela y los restos aún humeantes de una tribu caníbal. Un lodazal de amnesia desciende por las faldas de un mar deforestado y sepulta un huevo de mamífero pigmentado de niebla. Mañana, cuando salga a recoger carroña, ya el bosque se habrá ido. 4. Bestias supuestamente mansas olisquean mis agrias coyunturas y después se alejan. Entonces reviso mis entrañas y descubro que en ellas falta un considerable tramo de intestinos. 5. Soy un animal de combustión lenta. Estoy ardiendo desde hace siglos, desde antes de que fuera concebido el crimen, como el medio de navegación más rápido entre el odio y el deseo. Soy un animal hecho para la molicie. Si tengo sed, abro la boca y dejo que en ella caiga el goteo de una estalagmita etílica. Si tengo hambre, degluto los dedos que le sobran a mis sucios pies de anacoreta. Si tengo frío, me envuelvo en la piel de un lobo enfermo, lobo que marcó su territorio con el líquido turbio de sus ojos prostáticos. Y si tengo deseos de amar, amo solo lo que no me estorba, lo que se ama solamente una vez, y no por más de un día, porque el amor al tercer día de usado hiede al lobo resurrecto. Soy un animal de combustión lenta. Soy la antorcha que iluminó las catacumbas de los primeros cristianos. Soy el cirio que veló los manuscritos de los poetas medievales sobre el parietal derecho de una calavera enferma. Soy la mecha prendida que avanza sobre la pólvora mojada de su propio cerebro. Soy un animal de combustión lenta. Alguien, cuando vuelva a repetirse todo, dirá, háganse las sombras. Y mi luz será la espada deslumbrante del primer ángel desobediente. 6. Por los alruedos del lago han empezado a deambular criaturas más erguidas que yo, y con una cabeza más prominente que la mía. Criaturas que ya utilizan sus manos para desprender los frutos que cuelgan del vacío. Criaturas que rajan en canal con sus cuchillos de obsidiana el llanto palpitante de sus víctimas. Una hembra de esa especie extraña, subyugada por algo que brilla entre las hojas, se separa del grupo y se acerca demasiado hacia la mata oscura donde hierven mis dedos. Sorpresivamente desenrollo mi lengua y la atrapo. Invento el crimen perfecto. 7. Llueve torrencialmente. Se ahoga un mamut en mis entrañas. Se ahoga un embrión de dinosaurio en su propio huevo. Se ahoga un pájaro carnívoro con un trozo suculento de lujuria. Llueve como si hoy día fuera el debut y despedida de las aguas. Se ahoga el verano en mi abrigo de invierno. Se ahogan mis sandalias en el charco más inmundo del silencio.
Llueve y adentro de mi cueva un rayo parte el altar sagrado de mis ídolos. Hasta mis pies de mono cae un remedo de hombre. Invento el miedo. Esa fue una lectura de Andrés Landázuri del poema Embrus Erectus de Sonia Manzano. Como decíamos, publicado por primera vez. Este es un libro de 2005, perdón, aquí dice. En mi edición, que creo que es la primera, dice 2006. Aquí dice 2005, bueno, 2005, 2006, es decir, es un poema que tiene unos 20 años ya, es impresionante, ¿no? O sea, que estemos leyendo que unos textos ya capaz un poquito más cercanos a nuestro tiempo. ¿Y qué es lo primero que te llama la atención de este poema, Andrés? A ver, sería, digamos, el personaje y su voz, ¿no? Es una suerte de mujer primordial, ancestral, cavernícola, digamos, ¿no? Que se declara a sí misma, bueno, se declara muchas cosas, pero, digamos, se declara a sí mismo rebelde, por ejemplo, ¿no? Que está, digamos, en su universo primitivo, en su cueva, inventando cosas, es medio salvaje, medio animal, medio primitiva, es un universo así medio primigenio y a la vez cataclísmico, ¿no? Donde hay huevos de dinosaurio, donde hay criaturas extrañas, donde el bosque es peligroso, donde hay unos bosques oscuros, misteriosos. Entonces, esa posición desde la que habla el personaje o la voz poética aquí es como interesante, porque y conectándolo con la idea del título, Embrus Erectus, ¿no? Es como la mujer erguida, como la hembra erguida que se levanta. Es una especie de reconfiguración del mito originario en el que la mujer es el ser primordial y desde ahí ve el mundo y se define. Y en general, el poema me parece que esa es una especie de como una afirmación medio furiosa, digamos, o radical, o una afirmación fuerte de lo que uno es, ¿no? Y a partir de eso una especie de defensa de la identidad propia, pero es una identidad definitivamente hembra, ¿no? Definitivamente mujer. Entonces eso es lo que le da, y eso sí es donde yo digo que aquí se puede ver ese dejo medio irreverente, irónico que tienen en general las voces poéticas de Sonia Manzano, ¿no? También es un personaje que se ve a sí mismo. En general, Sonia Manzano en sus poemas se ve a sí mismo con cierta condescendencia, ¿no? Nunca ves así un yo lírico subido en su pedestal o mirando el mundo con solemnidad o imaginando, sino que siempre es un poco como burlándose de lo que ve, o no sé si burlándose, pero viéndolo con una cierta, no sé si decir desprecio, y a sí mismo también con una cierta, o sea, habla de sus sucios pies, habla de es como un yo empequeñecido, un poco cualquier cosa, pero desde ahí es donde se afirma, ¿no? Y es de donde inventan las cosas. Entonces me parece lo fundamental. Como que una poeta que además yo estaba pensando en escucharla leer, ¿no? En algo que podríamos llamar, que es muy importante, que me parece que el poema se juega mucho en la enunciación. Ya, claro. Digamos, incluso en la performatividad del discurso, en esas repeticiones. Me gusta que el poema va creciendo, ¿no? Va subiendo de tono. Sí. Hasta esta parte que quizás es la más álgida, el fragmento 5, que es bastante extenso, que en realidad es casi la mitad del poema, que empieza con soy un animal de combustión lenta. Entonces uno piensa, cuando lo lee en vivo, cuando ella lee sus poemas públicamente, hay esta como musicalidad y esta performatividad, ¿no? Que ya se advierte incluso aquí con nuestra lectura un poco más, digamos, en otro carácter, porque estamos aquí los tres en un estudio, leyéndolo como de una manera quizás un poco menos, y da la sensación que estos son poemas escritos para el público, ¿no? Sí, puede ser. Además, las veces que yo la he visto, ella es performática en sus cosas, ¿no? Es medio como declamadora así en la antigua, en la vieja escuela. Es un poema que tiende a la declamación, porque esta idea de soy un animal de combustión lenta, lo repite, ¿no? Luego, ¿no? Y a mí esa repetición me hace pensar, justo es lo que decía Judith Butler sobre la performatividad de género. Decía, una de las características es la repetición y la ritualidad, ¿no? Claro, que es algo que está muy presente aquí, ¿no? Como la ritualidad. Sobre todo en me parece, inteligente
el primer fragmento de inventar el fuego. Claro, porque es... La idea de que el hombre inventa el fuego, digamos, de Prometeo y todo, aquí queda... Aquí aparece esa irreverencia de eso. Que casi lo descubre, dice... frotándose los talones. Los talones. Sí, que hay todo un gesto medio humorístico, ¿no? Claro. Que en otros poemas explota mucho más claramente. Claro. Pero tiene que ver también con esto que yo decía, que es como de la fragilidad del yo que habla, ¿no? Sí. O sea, no se cree la gran cosa, pero a la vez es la gran cosa. Sí. Y es esto que dices, como que va construyendo, porque empieza así, solita en su cueva, frotando sus talones y ahí crea el fuego, ¿no? Y luego en los siguientes... Como un accidente, como algo... Y digamos, después hay animales que aúllan, después hay una noche, un bosque peligroso, en fin, o sea, es un yo que... en un medio salvaje. Un medio salvaje y precario, en donde... Pero llega hasta ese punto, hasta 5, que es el que yo también lo veo como el más importante. Fíjate, en el 4 sigue diciendo, bestias supuestamente mansas olisquean mis agrias coyunturas, reviso mis entrañas y descubro que en ellas falta un considerable trabo de intestino. O sea, ellos están en un entorno... Le están comiendo, totalmente precaria, amenazada, débil. Pero ahí aparece lo que digo que es una afirmación, ¿no? Como yo soy, ¿no es cierto? Pero esto es lo que soy y yo soy el origen de todo de alguna manera, que es lo que aparece en el fragmento 5, porque hasta el 4 es de este ser como medio accidental y amenazado, y en el 5 comienza con lo que tú dices, soy un animal de combustión lenta, estoy ardiendo desde hace siglos. Entonces ahí sí hay una especie de afirmación de... digamos, en ese entorno salvaje precario, soy esto y aquí estoy, y ¿no? Con una seguridad así... Sí, exacto. Es con una seguridad que, claro, en los anteriores fragmentos no está, ¿no? Porque es esta mujer que está presumiblemente sola, abandonada al mundo salvaje, digamos. Y después como que se da cuenta y dice, no, como que se empodera, ¿ves? O sea, eso podría ser, y esa es la palabra, y ahí se va, ¿no? Sí, y ahí el poema cambia. Ahí el poema cambia, y hay una cosa mucho más afirmativa y más potente. Estoy aquí desde hace siglos, dice, desde antes de que fuera concebido el crimen como el medio de navegación más rápido entre el odio y el deseo. Es como desde antes de que existe el bien y el mal, desde antes de yo estoy aquí, yo soy... Sí, porque es interesante porque el gran relato fundador de la cultura civilizatoria occidental es Adán y Eva. Claro. Y normalmente hay como estas reapropiaciones de Eva, toda la idea del mal. Por eso que diga antes del bien y del mal es interesante. Porque te dicen, no, es más atrás la huevada. Claro. O sea, para entender y yo ya la estaba feminidad, aquí es más atrás de esto. No necesitamos ese mito de origen. Y además, en general, también el discurso, digamos, llamémosle científico, antropológico, de Homo erectus, no sé, de Homo sapiens, siempre el hombre, quieras que no, lo que está ahí. Entonces, el hecho de ser Embrus erectus y yo soy entonces ahí ya le da la vuelta, digamos, al discurso religioso, porque acuérdate que el poema se llama Último Regreso a Edén, ¿no? Cierto. Y todo el primer poema del libro es un poco esa idea de una voz femenina, bueno, es otro poema, pero es una voz femenina que es expulsada del Edén y luego vuelve, y en fin, ¿no? Pero entonces aquí, en este fragmento 5, en que dice, yo soy un animal y yo vengo aquí desde siempre, también hay una definición y una especie de declaración de libertad. Dice, si tengo sed, abro la boca y dejo que en ella caiga el goteo de una estalagmita etílica. O sea, encima se emborracha, digamos, ¿no? Claro, si tengo sed, bebo, ¿no? Con la tierra. Como una libertad total. Si tengo hambre, degluto los dedos que le sobran a mis sucios pies de anacoreta. O sea, si tengo hambre, como. Si tengo sed, bebo. Sí, como si que tengo las frío, necesidades más primarias, ¿no? pero firmadas desde o sea, ella no, digamos, está amenazada por los animales. Incluso le comen los intestinos, incluso... Pero... si tiene hambre, come. Si tiene sed, bebe. Si tiene frío, me envuelvo en la piel de un lobo enfermo. En fin, o sea, no tiene problema en satisfacer sus problemas. Después dice, y si tengo deseos de amar, amo solo lo que no me estorba. Esa es otra cosa que yo he encontrado mucho en los poemas de Manzano, la visión del amor muy irónica, del amor romántico, ¿no? Muy así de... Claro, muy descreída. Muy descreída y digamos como muy empoderada es la palabra. Sí. O sea, muy con las riendas en la mano de yo no voy a estar aquí. O sea, de que el amor es el sexo, básicamente. Claro, de que el sexo es la... Porque mira lo que dice, amo solo lo que no me estorba, lo que se ama solamente una vez y no por más de un día, ¿no? Porque el amor al tercer día de usado hiede al lobo resurrecto. O sea, es súper así... Me interesa que aparecen particularmente los lobos, no por Roma, sino porque el lobo es lo que nos hace pensar
en ese estado fundamental que vos has comentado. Como primigenio. O sea, la idea del estado natural, el estado de naturaleza del que hablaba Hobbes. Sí. El lobo, no sé, todas las historias que nos cuentan desde Caperucita Rosa. Claro. Roja. No es rosa, ¿no? Desde la Caperucita Roja hasta los Tres Chanchitos y el Leviatán de Hobbes, ¿no? Claro. Todo es con el lobo, porque el lobo es el que está amenazando y vigilando constantemente nuestra integridad. Es verdad. ¿No? No había pensado ya que hay esta man que se para y dice... si tengo frío me envuelvo en la piel de un lobo, dice. ¿No? O sea, esa imagen es muy linda. Claro, es bien chévere. Es muy de fuerza. Y luego es una poeta muy fuerte. Sí. Y muy como desenfadada al mismo tiempo. Es como que no adopta un tono de grandilocuencia. Y además cuando la conoces es increíble cómo lo sencilla que es. O sea, uno dice cómo esta mujer que no tiene ningún gesto de ostentación ni de creerse nada. Es súper sencilla y súper así. Escribe unas cosas poderosas. Porque sus novelas también son súper inquietantes. A veces hasta... O sea, irreverentes es la palabra. O sea, lo que es indudable de Sonia Manzano como autora, como voz, es que es una voz inconfundible. Sí. Es como muy original, muy fuerte y muy intuitiva, ¿no? O sea, porque este poema, por ejemplo, si uno lo lee con la mirada de a ver cuál es la historicidad o la cientificidad con la que van apareciendo ciertos elementos, como que al mismo tiempo hay un mamut y un huevo de dinosaurio, dices, eso desde ese punto de vista no funciona. Porque, digamos, desde un punto de vista cientificista. Pero entonces aquí hay una voz que dice, no, funciona porque yo lo estoy diciendo yo. Claro. ¿No? Y la voz poética es la que va dándoles vida a estos elementos por accidentados que parecen. Sí. Y está lo que yo digo a través de eso, la afirmación de esa voz hembra, ¿no? Sí. Porque además, un poco después sigue como atravesando la historia entera. Dice, soy un animal de combustión, repite, de combustión. Soy la antorcha que iluminó las catacumbas de los primeros cristianos. Soy el cirio que veló los manuscritos de los poetas medievales. En fin, es como que he estado aquí desde antes del principio de las cosas. Y ahí sigo. Y aquí sigo y he estado en todo el tiempo, ¿no? Y atravieso todo. Soy la mecha prendida que avanza sobre la pólvora mojada de su propio cerebro. Es una afirmación como de fuerza, persistencia. ¿no? De persistencia. Fíjate el último, cómo cierra esa sección 5. Alguien, cuando vuelva a repetirse todo, dirá, háganse las sombras, y mi luz será la espada deslumbrante del primer ángel desobediente. O sea, ahí es incluso desafía a Dios, ¿no? Aquí está, pero en esta historia está la primera referencia, digamos, judeo-cristiana de la que se había desenfadado en este poema y que está en todo este libro, según tengo entendido. Sí está. Porque solo ojeando basta ver que hay como una recurrencia al panteón, digamos, cristiano-católico. El libro se llama como Último regreso al Edén. Tiene que haber eso. Pero hasta aquí no ha asomado. Hasta aquí me parece que este relato de la expulsión del Edén es solo un elemento más, es solo un capítulo más en la historia de la hembra, por decirlo de alguna yo lo manera. En la historia de la también. especie, ¿no? Ajá. Y eso también del ángel desobediente. O sea, cuando alguien diga, háganse las sombras y destruya todo, mi luz será la espada deslumbrante, la que eche luz del primer ángel desobediente. O sea, a mí nadie me manda, digamos, ¿no? Aquí yo estuve desde siempre, he estado siempre y estaré siempre, y venga Dios a destruir las cosas, no me importa, ¿no? Entonces eso es lo que le da un poder fuerte. También luego viene otra cosa singular o interesante, es que aparecen otras criaturas en los últimos dos. Y aparece una mujer con la que hay una especie de atracción lésbica, ¿no? Porque en la sección 6 dice que por los alrededores del lago han empezado a deambular criaturas más erguidas que yo. Asoman otros, ¿no? Que es la primera vez en todo el poema. Y con una cabeza más prominente que la mía. O sea, unos más elevados. O sea, es el Homo o el Embrus sapiens. Claro. Claro, algo así sería. Más cabezones. Más, como mejores que yo, está diciendo, ¿no? Criaturas que ya utilizan sus manos para desprender los frutos que cuelgan del vacío. Criaturas que rajan en canal con sus cuchillos de obsidiana el llanto palpitante de sus víctimas. O sea, que ya tienen religiones, que ya hacen sacrificios. Que ya tienen herramientas, que ya tendrían, bueno, no sé si sería una referencia a la agricultura, pero al menos a la recolección de alimentos.
O sea, como un escalón más, pero ella es más primordial y de alguna manera es como más importante y más definitiva, ¿no es cierto? Y aparece una hembra de esa especie extraña, subyugado por algo que brilla entre las hojas, se separa del grupo y se acerca demasiado hacia la mata oscura donde hierven mis dedos, ¿no? Como que hay un encuentro ahí. Sorpresivamente desenrollo mi lengua y la atrapo. Invento el crimen perfecto. Es impresionante eso. Yo no me había dado cuenta en la primera lectura, pero aquí hay un encuentro sexual, claro, entre un Embrus erectus y un Embrus sapiens, que es decir, entre dos especies distintas, ¿no? Que además es algo muy reiterado también en la literatura de Sonia Manzano, aunque en la poesía no... Sí tiene algunas cosas, pero no es así una poesía lésbica, digamos. Pero sí tiene, por ejemplo, ese Fatales es una novela lésbica total, ¿no? Sí. Y entiendo yo, alguna vez escuché que causó escándalos en Guayaquil cuando salió porque algunos personajes eran identificables con gente, digamos, conocida, ¿no? Pero, claro, aquí hay un encuentro erótico, sexual, que además termina en crimen. Bueno, o sea, ella dice... Invento el crimen perfecto. La desenrollo mi lengua y la atrapo, como que dice, le palabreo, se entendería, ¿no? Invento el crimen perfecto. O sea, la palabrea o la lame. Claro, o sea, no sabemos. Y el crimen perfecto es posiblemente ese encuentro sexual. Yo también lo leo así. Claro, eso es la conquista. Pero ¿por qué crees que dice el crimen perfecto? O sea, ¿por qué lo trata como un crimen? Como un crimen. O sea, puedo entender... O sea, es un lugar común. El crimen perfecto es una idea, es una metáfora para hablar de la sincronía del suceso, de un acontecimiento transformador. Pero también tendría que ver con esa cosa irreverente, pues, porque ella se declaró un ángel desobediente, ¿no? Que si incluso llega alguien a decir, hágase las sombras, yo estaré con mi espada deslumbrando. Entonces también eso, yo aquí hago lo que me da la gana y soy transgresor, ¿no? Entonces la seduzco porque no se la debe seducir y por eso es un crimen, ¿no? Hago lo incorrecto. Que es incorrecto, digamos, en todos los sentidos posibles porque es de otra especie. Claro. O sea, es lo más irreverente, o sea, es de esta especie además en teoría como superior, más erguida, más... Pero yo la venzo. Sí, porque el Homo sapiens puede ser más erguido, el Embrus sapiens puede ser más inteligente, más culturalmente sofisticado, avanzado, pero el Embrus erectus es más fundamental, o sea, más relacionado con los instintos. Y además también el verbo atrapo, ¿no? No dice la conquisto, la seduzco, la atrapo. Es una violación. Es como una violación, claro. Es como, ven para acá, ¿no? Sí. Y está hecho, además se sale con la suya porque es un crimen perfecto, ¿no? Nadie le reclama. No hay hombres en poema. No hay hombres. En general eso sí es constante. O sea, la voz de Manzano... bueno, yo tampoco es que he leído todo, pero por ejemplo me acuerdo mucho de ese Fatales, es así, una novela irreverente total. O me acuerdo de estos cuentos de Flujo Escarlata, que de hecho, por ejemplo, el Flujo Escarlata es una metáfora de la menstruación, ¿no? También son unos personajes femeninos, empoderados, muy inteligentemente construidos, porque este poema, por ejemplo, no es una cosa panfletaria, no es una cosa... Ni siquiera ese es un poema feminista, si me apuras. Exacto. No es una cosa así pero es desde la afirmación de un Embrus, ¿no? Desde ahí habla como totalmente convencida, totalmente desenfadada, hace lo que le da la gana, en su poema triunfa, etcétera, ¿no? Entonces, claro, no es una literatura feminista en el sentido militante, pero totalmente desde esa... O sea, capaz esa es un poco la distinción y no me quiero acelerar, no tenemos aquí el tiempo para elaborar eso como muy teóricamente, ¿no? Pero capaz sí hay una distinción en Sonia Manzano, o nos permite hacer una distinción entre lo que sería un poema femenino, pero no feminista. Claro, sí, ¿no? O sea, porque aquí a mí sí me parece incluso muy radical y bien interesante hasta políticamente que no haya hombres. Bueno, al último en este mundo no hay hombres. Hay uno y es interesante porque... sí, es verdad. En la sección 7 empieza a llover. Dice, llueve torrencialmente. Se ahoga un mamut en mis entrañas, se ahoga un embrión de dinosaurio. Esto de nuevo el mundo primordial prehistórico, ¿no es cierto? En su propio huevo se ahoga un pájaro carnívoro con un trozo de suculento de lujuria. Y también puede ser una alusión, digamos, al mito del diluvio, ¿no? O sea, todo se inunda, llueve torrencialmente, llueve como si hoy día fuera el debut y despedida de las aguas, se ahoga el verano en mi abrigo de invierno, se ahogan mis sandalias en el charco más inmundo del silencio,
digamos, está planteando una situación y de nuevo quizá un poco de vuelta al inicio donde hay una amenaza natural, un afuera difícil, ¿no es cierto? Llueve y adentro de mi cueva un rayo parte el altar sagrado de mis ídolos. O sea, hay una amenaza en todo esto. Y ahí aparece, hasta mis pies de mono cae un remedo de hombre, invento el miedo. Invento el miedo. Es bien significativo eso. Sí, claro. Sí. O sea, el hombre es el principio del miedo. Del miedo, claro. Y además es un remedo de hombre, ¿no? Sí. O sea, hay una mirada ahí... Sí. De Embrus Erectus mismo, no hay... Es una apuesta súper interesante porque, claro, normalmente cuando contamos la historia, por críticos que seamos con el discurso, digamos, masculino, dominante de la historia, de la cultura, incluso de la prehistoria, digamos, cuando somos críticos nos decimos, sí, están los hombres y están las mujeres y está la vista, el mito de Adán y Eva y qué sé yo. Y acá todo el poema es una especie de utopía feminista de un mundo sin hombres, con animales, pero no es un mundo paradisíaco. Claro. Es un mundo complicado, conflictivo, donde esta mujer tiene que ser, o donde esta Embrus tiene que ser absolutamente valiente, determinante. Además, el uso de la palabra. Por eso esto de la lectura pública también es importante, porque es el uso de la palabra lo que le ayuda como a plantearse con fuerza en un mundo que le es hostil. O sea, no es un paraíso ese mundo sin hombres. Claro. Pero cuando aparece el hombre en el último verso, o en el penúltimo verso, se convierte en otra cosa, ¿no? Que es interesantísimo. Y es hasta significativo que con esa aparición pare el poema, o sea, deja de hablar... Sí, el hombre puede ser Dios. Claro, alguna cosa así. Sí. Pero también es muy significativo que diga un remedo de hombre, ¿no? Y eso además dice, que cae hasta mis pies, ¿no? Pies de mono. No es como que entra aquí un macho conquistador a seducirla, a poseerla, a mandarla, nada. Es un remedio de hombre que cae ahí a sus pies, pero ahí entra el miedo, ¿no? Pero quizás esa es la razón justamente del miedo. O sea, que no viene como el lobo a desgarrar, ¿no es cierto? Sino que viene, digamos, sin mostrar su cara, ¿no? Puede ser, claro. Con esta especie de debilidad, ¿no? Un ser débil, pero peligroso. Peligroso. Porque ella ha estado, digamos, amenazada por los lobos, por la lluvia, etcétera, por el rayo. O sea, todo el tiempo ha habido esta cosa y no ha tenido ningún miedo. Nunca nos lo ha mostrado, ¿no? Siempre es, bueno, yo estoy aquí, invento el fuego, no pasa nada. Pero aquí llega un ser, un remedo de hombre, que además es arrojado a sus pies y eso genera miedo, ¿no? Sí. Una ruptura interesante. Oye, y otra cosa es que me parece... O sea, creo que la palabra que se nos estaba escapando desde el principio, pero que aparece muy claramente en el último fragmento, es que es una poesía profana, ¿no? O sea, es una escritura profana la de eso. Claro. De hecho, o sea, desde el poemario mismo, Último Regreso a Edén, el primer poema del libro... Porque al Edén no se puede regresar. Y el primer poema del libro tiene un título un poco más... O sea, dice último y no definitivo regreso a Edén, ¿no? Y también es de un personaje femenino expulsado o sea, una Eva expulsada que vuelve y se va de nuevo. Es como... es un poco así la cosa. Ya no me acuerdo bien ese poema, pero era algo así. O sea, que vuelve, soy expulsada del paraíso y vuelvo y me voy de nuevo. O sea, como... Y entonces, claro, hay una cosa de profanidad clarísima, ¿no? Que sí es algo que aparece... Bueno, no sé si siempre, pero que yo he visto en varios poemas y tiene que ver con esto que he dicho de la irreverencia. Me parece que eso es quizás lo fundamental, es irreverente. Por ejemplo, hay ese del ave que todo lo atropella. Ese poema es bellísimo. Ese me parece Manzano, el ave que todo lo atropella, ¿no? O sea, es como que se lanza contra todo. Porque tampoco es que tiene en su libro así como unidades temáticas tan claras. Tal vez este es el que más, ahora que lo pienso. Porque esta idea de la hembra y del paraíso está presente. Pero es un poco así que la dispara todo. La ave que todo lo atropella y va dejando sus cosas por ahí. Pero siempre desde una voz muy empoderada, llamémosle, ¿no? Está chévere eso que dices, porque creo que sí nos ayuda un poco a entender. Si es que habláramos con ella, probablemente nos explicaría mucho mejor. Pero siempre está chévere como especular sobre las fuerzas que provocan un poema y, digamos, las soluciones verbales que va encontrando un poeta al momento de estar en la página. Digo, comparando con lo que leíamos la semana pasada con el Efraín Jara, el Drobo,
que sorprendía esas estructuras absolutamente complejas. Como de ingeniero que decíamos, ¿no? Claro, pero donde cabe una especie de lucidez verbal así absoluta. Ujú. Y tú dices, claro, este es un tipo que se pasa planeando un poema y que una vez que está planeado, habita el poema de una cierta manera. Y entonces aquí uno ve que hay unas motivaciones como muy viscerales, ¿no? O sea, como hay una fuerza muy vital. Yo casi diría que es una vitalista. Sí, puede ser. Sí, ¿no? Esa es una buena palabra, creo yo. Siempre es muy, muy arrojada al... ¿Cómo llamar así? A esa expresión liberada. Es como desenfadada. Sin que eso le quite... potencia expresiva, ¿no? No. O sea, debe haber mucho pensamiento detrás de todo esto. Seguro. Pero da la impresión de que es una cosa así no torrencial, sino más desenfadada, más suelta, más... Claro. Menos medida, así como el poeta meticuloso que va midiendo y pesando cada palabra, que es como un poco la sensación que te da, al menos un poco más así de... Claro, porque luego está, digamos, lo que yo imagino como la escritura del poema ya como escritor profesional, que tiene que ir esculpiendo el poema. Pero yo digo, eso que produce el poema, cualquier cosa que eso sea, que en otro tiempo se podía llamar la inspiración, yo no la descarto del todo, pero creo que podemos especular de mejores maneras cómo empieza. Pero porque además es algo que no desmaya en la lectura del poema. Sí, porque hay verdad. poemas que son como muy asombrosos en los 3, 4, pero sobre todo cuando tienen cierta ambición. Y luego se vuelve... Y luego es como, claro, es difícil mantener esa energía en un poema, ¿no? Y se vuelve ya se ve solo arquitectura, digamos, ¿no? Como para tratar de mantener esa ilusión, pero ya no se logra. Y este poema no es el mejor ejemplo porque hay una estructura igual muy clara. Claro, o sea, empieza con el fuego y termina con el miedo. O sea, ha habido ahí una estructuración. Pero sí hay, me parece que le atraviesan unas fuerzas y una vitalidad. Sí, vitalidad me parece que es una buena palabra no es mucho, para... ¿no? No hay mucho a veces. Sí, es verdad, o sea, no hay, y eso es lo que decía también, como que no hay pose, que es lo que a mí me sorprende de ella cuando la conozco, es como tiene cosas muy inteligentes, muy bien armadas, y cuando la ves parece que lo toma todo así. De hecho, no sé si fue este libro alguna vez que yo estaba en Quito en algún congreso y ella misma se acercó sin conocerme ni nada, como tenga, así, porque me vio, supongo, en alguna mesa, algo, qué sé yo, ¿no? Y me regaló, no sé si era este o alguno, pero así es como súper sin pose, sin hacerse así la gran cosa, cuando tiene pues una obra potente, una obra muy potente. Y muy, no solo importante, sino muy bien pensada, digamos, ¿no? Entonces, eso sí, esa que yo lo veo en el carácter de ella, sin conocerla mucho, porque también la he visto unas pocas veces, ¿no? Pero yo siento que está en su poesía, ¿no? Ese desenfado, esa irreverencia libre, ¿no? Que es quizá la marca principal. Y que es esto que yo decía, tal vez se concentra en esa misma metáfora de ella, el ave que todo lo atropella, ¿no? Que va por ahí lanzando sus dardos y sus piedras y sus ideas con bastante soltura y libertad, y con esa ímpetu vitalista, ¿no? Esa energía. Porque además de una energía, ¿la has visto ya? ¿Qué edad tiene ya? Pues debe tener 70 y pico. Y siempre que la he visto yo, al menos, es enormemente... Vital y alegre y conversona. Y así, sin conocerte, te dice cosas como inmediatamente... como que fuera su amigo de toda la vida, ¿no? Un personaje muy interesante. Leímos varios versos. Creo que hablamos bastante de algunos de los versos, pero no del que se repite. Que es soy un animal de combustión lenta. Claro, ¿por qué combustión lenta? Tiene que ser importante porque es un verso que se repite. Sentirse, saberse animal, me parece también, por supuesto, importantísimo. Claro, en esta distinción entre lo humano y lo animal. Que si hay algo que es interesante de este poema desde ese punto de vista es que sus intestinos estén medio comidos y siga vivo, porque no hay límites. O sea, Embrus erectus es un animal, uno más de los animales,
o las fronteras entre lo animal y lo humano no están claras. De hecho, al final ya cuando le cae ese remedio de hombre, dice, hasta mis pies de mono cae un remedio de hombre. Claro, dice, o sea, uno imagina unos pies peludos probablemente, nos va ofreciendo eso. Pero me gustó esta imagen de la combustión lenta, porque en este mundo tan salvaje, tan contingente, ¿no? Donde hay que enfrentarse a las cosas que le quieren devorar a uno. Sin embargo, dice, soy de combustión lenta. Y además, esa idea de persistencia que mencionaste hace un tiempo, ¿no? De combustión lenta y siempre he estado aquí, ¿no? Como una cosa, lo que decíamos al inicio, primigenia, primordial, inevitable, ¿no? Necesaria. Sí, ¿no? Repite 3 veces, soy un animal de combustión lenta. ¿Por qué combustión también, no? Claro, ¿no? ¿Por qué combustión? Porque lo de lenta yo siento que es como esto de la perduración, de lo primigenio que siempre está, de esa conciencia que se afirma en lo femenino, que es fundamental y que es inevitable y definitivo, digamos. Entonces está ahí siempre lentamente. Pero bueno, combustión como tal vez en ese sentido de... O sea, está la cosa del fuego al principio, también, ¿no? Claro. Pero la cosa es que... No sé si te da la misma sensación. Ahora tal vez cambio de opinión, pero este mundo es un mundo del presente absoluto. Hay una memoria que es como un poco corporal, pero es un mundo de fatalidades, ¿no? Sí. De que las cosas solo pasan, ¿no? Las cosas solo pasan. Es como la naturaleza, ¿ves? No sé quién dice que... Claro, en la naturaleza realmente es lo fundamentalmente caótico, ¿no? O sea, lo cruel. O sea, cuando uno ve un video de... estamos muy amagados por la televisión, o sea, por los documentales de Discovery, y ahí le vemos al leopardo, ¿no es cierto?, en toda su gloria, pero realmente ese es un mundo cruel, sangriento, etcétera, que es el mundo que ella construye bastante bien. Esto que dices me llamó la atención porque... ¿Cómo considera el tiempo en este poema? Eso, claro, ese creo que es el problema. El asunto es de ella, dice, todo está sucediendo en presente. Estoy en mi caverna, froto mis pies, invento el fuego. Todo sucede así, pero hay esta parte en la que sí tiene ella una memoria anterior, y esa memoria anterior, digamos, o sea, ubica esta ancestralidad ahora, porque dice, soy la antorcha que iluminó las catacumbas de los primeros cristianos. Eso ya quedó en el pasado, ¿no? El cirio que veló los manuscritos de los poetas medievales. O sea, el medioevo y los primeros cristianos están en el pasado para pero su presente es el de Embrus Erectus, o sea, una especie de prehistoria donde está ahí en su combustión lenta, ¿no? Claro. Con lo cual, digamos, ahí tal vez afirma lo que decíamos, es esa afirmación de una identidad primordial femenina que se mantiene y que es, digamos, es la misma Embrus Erectus, digamos, de la época de las cavernas, pero que habla ahora con esa misma conciencia, ¿no? Y que está en todas las mujeres. Claro, eso sería, claro, porque todo lo demás creo que son los únicos, estoy tratando de buscar, pero creo que son los únicos verbos en pasado, ¿no? Sí. O sea, después llueve, el mamut se ahoga. Porque es como eso, es como muy performático, ¿no? Es un poema que está desplegándose mientras leemos, ¿no? O sea, que por eso es el efecto del presente. Pero en un momento ya recuerdas, soy esos cristianos, soy esos poetas medievales. Y así pudo haber seguido, digamos, o sea, hasta el infinito. Pero claro, entonces coloca este presente, digamos, prehistórico, lo vuelve presente actual, ¿no? Sí. Y entonces ahí está esa afirmación de una identidad o de un ser, de ese ángel desobediente, ¿no? Hoy, ¿no es cierto? Que viene desde siempre, que ha ardido por siglos y que no cambiará de alguna manera, ¿no? O sea, entonces el Embrus Erectus es ¿cómo decir, no? O sea, el fundamento ese femenino. O sea, yo no sé cómo, no tengo clara ahí la teoría de la evolución. Probablemente debería volver a leer cosas de biología y ciencias naturales para no quedar mal en esto. Pero, por ejemplo, recién leí que, o sea, el neandertal fue dominante, digamos, sobre todo en Europa, toda la cosa. Y no sé exactamente cuál es la relación entre el Homo Embrus Erectus y el Homo Embrus Sapiens. No lo sé, pero creo que este poema en algún sentido dice... Ojo que hay mucho del Embrus Erectus, o de alguna forma primordial de esa instintividad que sobrevive de una manera muy vital en todas las mujeres. Claro, algo así. Lo que me parece, no sé si controversial, pero sí muy curioso,
es que lo poco que nos enseña de ese cuerpo femenino son los pies. Cierto que no dice nada más. Que ¿no? es raro porque no vemos nada de este cuerpo. O sea, los intestinos, ¿no? Sí, Las vísceras. los talones, los pies. Pero empieza con los talones, que es con lo Ajá. que inventa el fuego, ¿no? Es accidental. O sea, ¿qué está haciendo? ¿No? O sea, que está frotándose los talones entre sí y que luego termina con estos pies de mono, ¿no? Tal vez la parte que menciona la lengua que desenrolla para atrapar a esa... Claro, porque lo erectus creo que tiene que ver con ponerse de pie. O sea, es esto, ¿no es cierto? Creo yo. Entonces los pies son como simbólicamente muy importantes y capaz no tienen nada que ver con lo femenino necesariamente, ¿no? Pero es lo único que asoma, la única partecita de cuerpo. Pero que es un asoma. erguirse, un estar de pie, un estar bien parada, digamos, que es lo que hace, ¿no? Porque es un personaje que no... Salvo ese miedo final, todo el tiempo triunfa y todo el tiempo está, a pesar de la amenaza, está en control de la situación. Sí. Y ha vuelto a su cueva, digamos, ¿no? Que es donde ha empezado. O sea, es un poco quizás, o sea, hay alguna huevada cíclica también en este poema. Pienso en cómo está funcionando el tiempo, porque claro, sí ha pasado la historia. Sí ha pasado, claro. O sea, pasaron los cristianos, pasó Dante, digamos, ¿no? Y al final se recluye en su cueva, donde aparece este hombre, o este remedo de hombre. Y donde inventa todo de nuevo, el fuego, el crimen perfecto, en fin, ¿no? Tremendo poema. Sí, es bueno, tremendo es poema. Yo creo que, obviamente, no lo que hemos dicho de todos estos poetas y un poco la razón de nuestras conversaciones es que estos son nuestras poetas fundamentales, claro, ¿no? Con las que entendemos la poesía ecuatoriana. Creo que Sonia Manzano, como hemos dicho al principio, tiene este lugar para nosotros en este edificio. He estado un montón de veces leyendo, tocando el piano, digamos, siempre muy, muy rodeada de gente, muy rodeada de cariño. No sé si será en efecto así su vida, espero que sea el caso. Bueno, nuestra colega, por ejemplo, Maritza Sino, siempre habla muy bien de Sonia Manzano, todos en realidad, especialmente aquí en Guayaquil. Pero yo te quería preguntar desde el punto de vista de los nuevos lectores, considerando esto que habíamos hablado un poco al principio, y es, claro, el canon literario ecuatoriano, narrativo, poético, de cualquier género, ha sido muy masculino. Claro. Y recién como que en los últimos 20 o 30 años tenemos realmente una proliferación de autoras en la poesía. La Mariuxi Valladares, que ha estado aquí, Gabriela. Podemos nombrar 25 claro, ahorita, que probablemente hemos leído, hemos visto sus títulos publicados. Sonia Manzano pertenece a una generación en la que están empezándose a abrir algunos espacios. Pero tal vez esa sea una de sus cosas también que le da especial fuerza, ¿no? Porque, digamos, mujeres, siempre ha habido mujeres escritoras. Sí, pero sin tantos espacios. Y sin tanta presencia y perduración. O sea, hay montones de poetas ahí refundidas en las revistas del modernismo, así que de las que no sabemos nada porque no ha habido forma. O sea, hay que hacer un trabajo de exhumación ahí, ¿no? Claro. Pero, digamos, no tenían unos espacios sociales que les permita perdurar. Pero quizá es justamente a partir de esta generación, de la de Sonia, quizá la abuela de todas es Liliana Espinel, ¿no? Claro. Pero ya a partir de los 70 empiezan a aparecer una generación más sostenida, al punto de que Sonia, pues ya, si el primer libro es del 72 y sigue activa, si recién presentó era una reedición, pero presentó un cuento por aquí, ¿no? O sea, sigue activa, sigue produciendo, y entonces es un referente para eso, ¿no? O sea, es como Sonia ya marca la entrada absolutamente autorizada y definitiva de la voz femenina en la literatura ecuatoriana, quieras o no quieras, y ya está, ¿no? Entonces eso también puede ser uno de los rasgos importantes y que también puede de alguna manera dar cuenta de esa postura que decíamos, no sé si feminista o por lo menos femenina, muy fuerte en su... construye desde ahí también su cosa, ¿no? O sea, como ya te decía que había un poema por ahí que me acuerdo que se queja de los escritores machos, ¿no? Quejándose de justamente un poco de su absoluto dominio y desprecio por la escritura femenina y demás, ¿no? Entonces ella ya llega a patear el trasero de los hombres y a decir aquí estamos y ya se quedó. Porque tú siempre puedes ir para atrás y hay muchas escritoras escondidas,
pero siguen siendo gente que es como rescatada ahora, ¿no? Claro. Pero Sonia Manzano ya es una voz que desde que empezó a publicar ha sido leída, sigue siendo reeditada, ya está en todas las antologías, ya nadie duda que es una escritora central de la literatura ecuatoriana y ya está superada, o es su generación la que entra a patear a decir, ya estamos aquí, ya no nos vamos a ir, ¿no? Y muy influyente en las generaciones. O sea, leo, por ejemplo... Pienso en algunos nombres. Yo leo la poesía de Andrea Crespo. Claro. Y veo influencia. Sí, yo sí diría. Hay más cosas en Andrea Crespo, pero hay, digamos, una influencia clara, ¿no? Sí, claro. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, de alguna estudiante que hizo una tesis sobre Sonia Manzano, ¿no? Que es significativo también, la Alondra. Una buena tesis sobre sobre cuentos de sobre Flujo Escarlata. Que justamente como de los personajes femeninos. Cierto, yo leí esa tesis contigo. Y era, digamos, yo no sé exactamente cómo habrá llegado ya a Sonia, supongo que en alguna clase o qué sé yo, pero inmediatamente que quiera leerla y que quiera trabajarla, pues está... Y acuérdate que ese trabajo de tesis tenía esta cosa de... Bueno, ¿cómo se le lee, no? ¿Cómo se le lee realmente porque un a poco Sonia Manzano? Lo que Alondra quería inicialmente era como... ver el feminismo en esos personajes. Y cuando ella se puso a leerlo, se dio cuenta que no era tan así, ¿no? Sino que son personajes súper complejos y que no necesariamente están partiendo de una... No se les puede leer... Este poema no se puede leer con la teoría feminista, digamos, por lo menos la clásica, ¿no? Pero tal vez ese es su lugar, pues quizá la voz más fuerte, no estoy pensando en qué otra de esa generación de mujeres que ya entró definitivamente ya no a pelear un espacio, sino a instalarse en su espacio y a producir desde ahí con una voz ya definida, ya no es la lucha, digamos, o de la pobre Dolores Ventimilla que todo el mundo la menospreciaba y se mata, ¿no? O de las escritoras del modernismo que son casi escondidas, ¿no? Aquí ya es o incluso Iliana Espinel, pero ya es una voz mandante, digamos, ¿no? Y digamos, inevitable. O sea, si tú revisas la tradición de los últimos 50 años, tiene que estar Manzano de alguna forma, ¿no? Porque es significativa una producción original, una producción sostenida, muy activa, etcétera, ¿no? Sí. Entonces sí puede ser un poco... Yo diría que tal vez la abuela de toda la nueva generación es Liliana, pero Sonia está ahí al lado también, ¿no? Un poquito después. Increíble. Qué buen poema. Y... Bueno, seguimos. Episodio 6. Estamos recién a la mitad del camino, ¿no? Entonces tenemos 6 episodios más. Ya medio spoileamos alguno que por ahí se me escapó. Bueno, vamos viendo. Vamos viendo qué pasa. Ajá. Sí, vamos a ver qué pasa con ese orden. Vamos viendo a quién descolamos, a quién colamos a último momento. Seguimos conversando con el Andrés. Creo que la idea es poder seguir pensando de una manera no cronológica también, claro, que es una cosa que también me parece interesante porque no son unas conversaciones históricas. Bueno, Andrés, gracias, pana. Listo, chévere. Seguimos la próxima. Ya nos vemos la próxima semana. Y a los que nos escuchan, recordarles que este programa ha sido grabado en los estudios de Radio Huartes en Guayaquil, Ecuador, y se publica en la página de la radio y también en Spotify. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2025.